Entonces, vamos a revisar en este caso los distintos tejidos y cuáles son sus fuentes de energía. En el caso del hígado, básicamente el hígado usualmente, ya de manera usual, no utiliza glucosa. ¿Ya? Generalmente la glucosa el hígado la va a utilizar para los distintos procesos metabólicos para poder formar glucógeno, depositarlo como glucógeno o metabolizarlo para poder tal vez obtener por ahí la síntesis de algunos ácidos grasos y demás. Así que los hepatocitos no suelen utilizar la glucosa como combustible, como fuente de energía. Más bien aquí los hepatocitos, el hígado lo que utiliza básicamente va a ser ácidos grasos y van a ser cetoácidos. No, acuérdense que los cetoácidos vienen del metabolismo, del catabolismo de los aminoácidos. Entonces el hígado utiliza más como fuente de energía los ácidos grasos y cetoácidos. Y acuérdense que el hígado, si bien produce cuerpos cetónicos, el hígado no utiliza cuerpos cetónicos. No tiene la maquinaria para poder utilizar los cuerpos cetónicos que él forma. Entonces acuérdense bien que si el hígado produce cuerpos cetónicos, no los suele utilizar. En el caso del tejido adiposo, el tejido adiposo va a tener como fuente energética básicamente dos. Vamos a tener aquí a la glucosa, ¿no? Y vamos a tener aquí a los ácidos grasos. Son dos las fuentes energéticas del tejido adiposo. De la misma manera, el músculo también va a tener la misma fuente de energía que el tejido adiposo, dado que lo principal para el músculo va a ser la glucosa y van a ser los ácidos grasos. Sin embargo, de manera o en menor medida, cuando hay situaciones muy marcadas de ayuno, el músculo puede utilizar, ¿no? En menor medida, el músculo puede utilizar los cuerpos cetónicos que se han formado en el hígado y también puede degradar las proteínas que componen el músculo para a partir de esto catabolizar a los aminoácidos y poder utilizar los cetoácidos como fuente de energía. Pero como les digo, lo principal para el músculo siempre va a ser glucosa y ácidos grasos como fuente de energía. En el caso del cerebro, el cerebro sí, su principal fuente de energía va a ser siempre la glucosa. La glucosa siempre va a ser la principal fuente de energía. Y de manera excepcional, en situaciones de ayuno prolongado, vamos a poder, o el cerebro puede utilizar también los cuerpos cetónicos. Lo que sí no utiliza el cerebro definitivamente son los ácidos grasos, porque los ácidos grasos no cruzan la barrera hematoencefálica de tal manera que no pueden llegar al cerebro para poder ser utilizados como fuente de energía. En cambio, los cuerpos cetónicos sí. Entonces, como primera instancia, siempre el cerebro va a ser un tejido que siempre va a querer glucosa. Siempre va a requerir glucosa. La glucosa realmente se le reserva siempre al cerebro. Y al final de las finales, cuando ya no hay forma de obtener glucosa, el cerebro podría utilizar los cuerpos cetónicos. En el caso del riñón, el riñón puede utilizar también glucosa, va a poder utilizar también ácidos grasos y también utiliza cuerpos cetónicos. En este caso, el riñón no es tan exquisito con ciertas fuentes de energía como pueden ser otros tejidos, sino que este puede utilizar tanto glucosa, ácidos grasos como cuerpos cetónicos. En el caso del intestino va a depender del segmento del intestino, ¿no? En el caso del intestino delgado, por ejemplo, generalmente el intestino delgado va a obtener su principal fuente de energía básicamente va a ser un aminoácido, que es la glutamina. Mientras que en el intestino grueso, su principal fuente de energía básicamente van a ser los ácidos grasos, pero de estos ácidos grasos, sobre todo los ácidos grasos de cadena corta. En el caso de los eritrocitos, la fuente energética va a ser siempre la glucosa, pero hay que recordar que los eritrocitos no tienen mitocondrias. Entonces, al no tener mitocondrias los eritrocitos, la glucosa que se va a utilizar en los eritrocitos va a ser siempre por metabolismo anaeróbico.
Metabolismo anaeróbico. ¿Y cuál es la capacidad metabólica que tienen los distintos tejidos? Cada tejido va a tener cierta capacidad para poder metabolizar ciertas sustancias. Entonces vamos a ir analizando cada uno de ellos. Vean ustedes que en el caso del hígado, el hígado termina teniendo casi la maquinaria enzimática para producir la mayor parte de procesos metabólicos, porque acuérdense ustedes bien que en el caso del hígado, el hígado va a ser, como decir, la principal maquinaria que nosotros vamos a tener para poder obtener o para poder realizar los distintos procesos del metabolismo de las biomoléculas. Entonces, el hígado prácticamente va a tener enzimas para todo. Vean ustedes que el hígado va a ser capaz de metabolizar la glucosa, va a poderse hacer glucólisis, vean ustedes, vean que también producto de la glucólisis y la formación de acetilcoenzima A va a poder obtenerse también respiración aeróbica. En menor grado se hace respiración anaeróbica, es decir, formación de lactato, pero también lo hace. El hígado, vean ustedes, el hígado es uno de los dos lugares en donde se va a hacer gluconeogénesis, ¿no? Habíamos dicho que son hígado y riñón, pero el hígado es el principal órgano para la gluconeogénesis. Entonces aquí, en cuanto a hígado, hay que tener en consideración primero lo que es su importancia para el tema de la gluconeogénesis. Importantísimo. También en el hígado puede hacerse oxidación de ácidos grasos, o sea, beta-oxidación para poder obtener energía a través de ellos. Se va a sintetizar ácidos grasos también aquí. Se va a sintetizar cuerpos cetónicos y aquí sí es el único órgano capaz de sintetizar cuerpos cetónicos. Vean ustedes que entonces, aparte de la gluconeogénesis, que es un proceso característico del hígado, también va a ser la formación de los cuerpos cetónicos. Formación de cuerpos cetónicos solamente se realiza en el hígado, ¿no? Vean ustedes también que puede sintetizar y degradar glucógeno el hígado, y vean ustedes que así como sucedía con la síntesis de cuerpos cetónicos, el ciclo de la urea, que viene a ser la formación de urea a partir de amonio, va a realizarse solamente también en el hígado. Entonces vean ustedes que básicamente procesos metabólicos que son característicos del hígado van a ser gluconeogénesis, donde se realiza la mayor parte de la gluconeogénesis en el hígado, y exclusivo, formación de cuerpos cetónicos y ciclo de la urea va a ser en hígado. Y además vean ustedes que lo que les comentaba, ¿no? Si bien el hígado tiene la maquinaria para sintetizar cuerpos cetónicos, no puede oxidar los cuerpos cetónicos. De hecho, es uno de los pocos órganos que no puede utilizar los cuerpos cetónicos. Entonces aquí hay que aclarar cuando vemos cuerpos cetónicos que los sintetiza, pero no los usa. En el caso del tejido adiposo, vean ustedes que el tejido adiposo habíamos dicho que necesita la glucosa y puede metabolizar glucosa y puede metabolizar ácidos grasos. Por eso es que vamos a ver que puede hacer glucólisis, puede hacer ciclo de Krebs, también puede hacer respiración anaeróbica, va a encargarse de la síntesis de ácidos grasos, y habíamos dicho que también en cierta manera podría utilizar los cuerpos cetónicos como energía. Sin embargo, acuérdense que glucosa y ácidos grasos iban a ser su principal fuente de energía, ¿no? Aquí en el tejido adiposo tal vez lo que más marca va a ser la síntesis de ácidos grasos, ¿no? En el tejido adiposo acuérdense que va a almacenar ácidos grasos en forma de triglicéridos, entonces aquí realmente un proceso importante va a ser la síntesis de ácidos grasos. En el caso del tejido muscular, vean ustedes que también puede metabolizar la glucosa, tanto en su vía aeróbica, a través de del ciclo de Krebs, como en la vía anaeróbica, a través de la formación del lactato. Vean que de todos los órganos que vemos aquí, realmente el tejido muscular va a ser uno de los principales en los cuales se va a desarrollar el metabolismo anaeróbico de la glucosa para la formación del lactato, y esto sobre todo en condiciones especiales. Y acuérdense que la formación del lactato tiene una duración también corta, no es que se va a poder siempre mantener en metabolismo anaeróbico.
Vean ustedes que también es capaz de oxidar ácidos grasos, es capaz de oxidar cuerpos cetónicos. Y acuérdense que así como en el hígado había síntesis y degradación de glucógeno, de hecho en el músculo también eso es importante, porque acuérdense que el músculo tiene gran cantidad de glucógeno igual que el hígado. Entonces a nivel muscular lo que marcaría básicamente es que el músculo es capaz de hacer metabolismo aeróbico y anaeróbico de la glucosa. Y acuérdense que también aquí es importante lo que es la síntesis y degradación de glucógeno. En el caso del cerebro, vean ustedes que el cerebro, las capacidades metabólicas van a ser más limitadas. Básicamente, ¿por qué? Porque el cerebro, su principal fuente de energía va a ser la glucosa. Entonces va a tener maquinaria para hacer solo metabolismo anaeróbico de la glucosa. Por eso es que la glucosa es muy importante para el cerebro, porque solamente puede hacer metabolismo aeróbico de la glucosa y en situaciones muy excepcionales, como les había mencionado, también es capaz de oxidar cuerpos cetónicos. Y en el caso del riñón, finalmente para terminar con las capacidades metabólicas que tienen los distintos tejidos, en el caso del riñón, el riñón puede metabolizar la glucosa tanto por vía aeróbica como por vía anaeróbica. Vamos a ver que también el riñón, algo característico es que junto con el hígado es capaz de hacer gluconeogénesis. Sin embargo, acuérdense que en el caso del riñón, la gluconeogénesis el porcentaje de gluconeogénesis es mucho menor. El 80% de la gluconeogénesis lo realiza el hígado, mientras que un 20% lo realiza el riñón, ¿no? Vemos también que tiene maquinaria para oxidar cuerpos cetónicos y también es capaz de sintetizar y degradar glucógeno, aunque realmente lo principal para formación, síntesis y degradación de glucógeno va a ser en el hígado y el músculo. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es metabolismo hepático, metabolismo del músculo esquelético y metabolismo del tejido adiposo. Entonces vamos a iniciar con lo que es el hígado, el metabolismo hepático. Aquí acuérdense que vamos a hablar de las tres biomoléculas, en este caso con sus representantes que van a ser glucosa para los carbohidratos, aminoácidos para el metabolismo proteico y ácidos grasos para el metabolismo lipídico. Vemos nosotros que la glucosa, el hígado obviamente va a ingresar a través de lo que nosotros ingerimos en la dieta. Y vean ustedes que en el caso del hígado la glucosa tiene varias rutas. La glucosa puede almacenarse como glucógeno en el hígado a través del proceso de glucogenogénesis, es decir, formación de glucogenogénesis, ¿no? A su vez, la glucosa también puede o puede sufrir metabolismo, aunque realmente, como les comentaba, no es usual que el hepatocito utilice la glucosa como fuente de energía, pero tiene la maquinaria para poder transformar la glucosa en piruvato, acetilcoenzima A, y luego ir hacia el ciclo de Krebs para poder obtener energía a partir de él, aunque no es su principal fuente energética. Pero vean ustedes también que algo característico del hígado es que a partir de glucosa, cuando hay un exceso en la dieta de glucosa, cuando uno ingiere mucho carbohidrato en la dieta, el hígado es capaz de formar acetilcoenzima A y no llevarlo hacia la formación de energía, sino que a partir de esta acetilcoenzima A formar ácidos grasos y consecuentemente luego triglicéridos o formar colesterol. Es por eso que cuando ustedes tienen una persona que tiene colesterol y triglicéridos altos en la sangre, cuando le hacen un examen de laboratorio, no solamente se le aconseja evitar las grasas, sino también tiene que regular la cantidad de carbohidratos que come, porque el exceso de carbohidratos finalmente va a terminar favoreciendo la formación de colesterol y ácidos grasos y triglicéridos en el hígado, ¿no? Acuérdense ustedes que los triglicéridos que se formaban en el hígado iban a salir a través de una lipoproteína que son la VLDL. Acuérdense que la VLDL es la lipoproteína que transporta o es rica en triglicéridos que han sido formados en el hígado, ¿no? Luego vamos a ver, también vimos en el metabolismo de la glucosa en los carbohidratos, que la glucosa podría dar, que es una hexosa, podría dar origen a una pentosa como la ribosa, que era importante para la formación de otras biomoléculas como eran los ácidos nucleicos. Y acuérdense que esta formación de la glucosa en una pentosa se hacía a través de la ruta de las pentosas. Acuérdense que la vía de las pentosas en el hígado era el lugar en donde se hacía la formación. Y acuérdense que no solamente nos permitía formar
formar pentosa, sino también nos permitía formar NAD, fosfato reducido, que era importante para la síntesis, para el metabolismo de los ácidos grasos, y también era importante sobre todo para la activación de ciertas enzimas que nos permitían evitar la formación de radicales libres, como en el caso del glutatio. Ahora, en el caso de los aminoácidos, cuando los aminoácidos ingresan al hígado, básicamente los aminoácidos tienen varias rutas. Los aminoácidos pueden formar o pueden ser base para la formación de proteínas. Acuérdense que el hígado es un lugar en donde se forman gran cantidad de proteínas, entonces los aminoácidos que nosotros ingeríamos de la dieta pueden ir a la formación de estas proteínas. También acuérdense que los aminoácidos eran importantes para poder sintetizar sustancias biológicamente activas, en este caso, por ejemplo, el grupo hemo o algunos nucleótidos. ¿Se acuerdan que las bases nitrogenadas de los nucleótidos se originaban a través de los aminoácidos? Entonces también sirve para ello. A su vez, los aminoácidos podrían degradarse en el hígado. Esta degradación de los ácidos grasos, de los aminoácidos, iba a formar amonio, que el amonio iba a transformarse en urea en el hígado. Acuérdense que el hígado es el único lugar en donde se hace el ciclo de la urea para que salga a través de la sangre y pueda eliminarse por la orina. A su vez, acuérdense que de la degradación de los aminoácidos, aparte de liberarse el amonio que se transforma en urea para ser eliminado, quedaba el esqueleto carbonado, el cetoácido. Y este cetoácido podía tener distintas vías. Acuérdense que hay algunos aminoácidos que iban a ser glucogénicos, es decir, iban a poder formar glucosa a partir de estos. Esta glucosa podría salir hacia el torrente sanguíneo para poder ser utilizada, o podía ser también ciertamente metabolizada para poder obtener energía a partir de estos cetoácidos en el hígado, ¿no? Y también algunos aminoácidos iban a ser su esqueleto carbonado, iban a permitir formar acetilcoenzima. Estos son los aminoácidos cetogénicos, para a partir de ellos poder formar principalmente ácidos grasos, ¿no? Acuérdense también que el hígado podía formar cuerpos cetónicos. De hecho, es el único lugar en donde se forman cuerpos cetónicos. En el caso de los lípidos, acuérdense que los lípidos llegaban, o las grasas llegaban al hígado a través de unas lipoproteínas que son los kilomicrones. Acuérdense que los kilomicrones van a transportar los ácidos grasos, los triglicéridos que nosotros hemos consumido de la dieta. Se forman en el intestino los kilomicrones, bajan por la linfa, van a llegar por la circulación portal luego al hígado, y aquí el hígado iba a poder utilizar los ácidos grasos que contenían estos kilomicrones. ¿Cuál es el destino de estos ácidos grasos? Pues estos ácidos grasos podían volver a sintetizar triglicéridos en el hígado para formar la famosa VLDL, ¿no? Que es la forma como se transforman o se transportan por la economía los triglicéridos endógenos, los triglicéridos que ha sintetizado el hígado, o a partir de ellos formar colesterol, que acuérdense que el colesterol tenía varias funciones. A partir del colesterol se iban a formar hormonas, se iba a formar la vitamina D, y en el caso del hígado básicamente la formación de las sales biliares, que eran importantes para la emulsificación de las grasas en el intestino para su absorción. Y obviamente también el colesterol podía salir del hígado para ser ofertado a los tejidos, y esto lo hacía a través de otra lipoproteína que es la LDL, ¿no? Si bien la LDL es rica en colesterol, la VLDL, no se confundan, es rica en triglicéridos. A su vez, los ácidos grasos podían salir del hígado hacia los distintos tejidos cuando eran más pequeñitos. No necesariamente iban a ser transportados por la lipoproteína VLDL, sino podían salir unidos a albúmina. Y acuérdense que de producto de la degradación de los ácidos grasos, o sea, de la lipólisis, estos ácidos grasos podíamos obtener energía. Se formaba acetilcoenzima A por la beta-oxidación para poder obtener energía, pero también cuando había un exceso de acetilcoenzima A que sobrepasaba la capacidad del ciclo de Krebs para formar energía, esto iba a derivar a que el hígado forme cuerpos cetónicos. De hecho, acuérdense que el hígado es el único lugar en donde se iban a formar estos cuerpos cetónicos. Y aparte de lo que ya habíamos visto del metabolismo de las distintas biomoléculas en el hígado, algo importante también en cuanto al metabolismo hepático es
este complejo multienzimático que es el complejo de la citocromo P450, ¿no? Si bien este complejo no es exclusivo del hígado, lo vamos a poner o lo vamos a traer a colación aquí en el metabolismo hepático porque es importante que conozcan cuál es la función de este complejo enzimático del citocromo P450. Realmente tiene muchas funciones, como ustedes ven aquí, pero este complejo enzimático tal vez lo más característico que tenga es que va a ayudar al metabolismo oxidativo de muchos endobióticos o xenobióticos. ¿Qué son endobióticos o xenobióticos? Son sustancias, en el caso de los endobióticos, que produce nuestro organismo y en el caso de los xenobióticos que vienen de fuera, que si no son metabolizados de manera adecuada, pueden acumularse de manera tóxica en el organismo. Entonces esta vía del citocromo P450 es importante porque tal vez permite que las sustancias endógenas o endobióticos o exógenas xenobióticos puedan ser convertidos a compuestos polares que puedan ser eliminados y no se acumulen de manera tóxica en el organismo. Entonces es importante esta parte del metabolismo hepático porque generalmente va a permitir nuestro organismo no esté expuesto a ciertas sustancias que son tóxicas. Pero no solamente es importante la citocromo P450 por esto, sino que también al metabolizar ciertas drogas va a permitir que éstas se activen o se detoxifiquen. Hay drogas que cuando ingresan al metabolismo del citocromo P450 tienen, y ser metabolizadas, los metabolitos, o sea, las sustancias que se originan, tienen un efecto mucho más potente que la misma molécula original. Por ejemplo, un analgésico opiáceo, como por ejemplo la codeína, es metabolizada por la vía del citocromo P450 para formar morfina. Y la morfina es un compuesto mucho más potente, es un analgésico mucho más potente que la misma codeína. Vean también que es importante para el metabolismo de contaminantes químicos ambientales, agentes tóxicos y carcinogénicos. Muchas veces nosotros estamos expuestos a carcinogénicos, por ejemplo en el mismo humo del tabaco. Entonces, todo esto, toda esta vía del citocromo P450, pues ayuda a que estos contaminantes a los que estemos expuestos nosotros ingresen al organismo y sean rápidamente metabolizados y eliminados y no causen daño. Pero no solamente van a estar en relación, o la función de la citocromo P450 no solamente va a estar en relación a metabolizar, activar o inactivar ciertas drogas o sustancias tóxicas, sino que también vean ustedes la citocromo P450 permite la activación de vitaminas liposolubles como la vitamina A y D, sus formas biológicamente activas. Además, permite la síntesis de hormonas esteroideas. Acuérdense que habíamos visto que muchas hormonas derivan del colesterol, o sea, son de naturaleza esteroidea, como las hormonas sexuales, las hormonas de la corteza adrenal. Entonces, esta vía de citocromo P450 permite la síntesis de estas hormonas. Y finalmente también va a permitir la conversión de ácidos grasos poliinsaturados. ¿Se acuerdan estos grasos que habíamos mencionado que tienen múltiples enlaces dobles en su estructura? Van a poder permitir que estos se transformen a moléculas biológicamente activas, ¿no? Como por ejemplo, en este caso específico del ácido araquidónico, donde vamos a poder que se va a poder transformar hacia moléculas necesarias o biológicamente activas, como pueden ser, por ejemplo, los leucotrienos o los tromboxanos, ¿no? ¿Y cómo es que funciona a grandes rasgos este complejo de la citocromo P450? Bueno, este complejo de la citocromo P450, como ustedes van a ver, es un complejo multienzimático. Es decir, va a estar formada por varias enzimas. Vamos a tener nosotros siempre primero al centro el P450, que este P450 va a estar asociado a este complejo de citocromo P400 reductasa, es decir, va a estar asociado a una reductasa, y también va a estar asociado a este otro complejo que es el citocromo B5. Este complejo de la citocromo P450 se va a localizar ¿en dónde? Se va a localizar en el retículo endoplasmático liso. ¿Se acuerdan en la primera clase cuando vimos la estructura de la célula eucariota? Vimos que había retículo endoplasmático rugoso y liso, y el liso básicamente permitía
o estaba en relación con la desintoxicación que se producía a este nivel de ciertas sustancias que eran tóxicas para el organismo, ¿no? Entonces, esto se localiza en el retículo endoplasmático liso. Entonces, este P450, ¿cómo va a estar formado? Este P450 va a estar formado por un grupo hemo que en su centro vamos a tener a una molécula de hierro. Entonces, esto va a ser muy importante porque precisamente las reacciones que van a tener con su centro de hierro van a permitir que se pueda producir el metabolismo de las distintas moléculas que se quieran activar o inactivar, ¿no? Y más o menos a grandes rasgos, ¿cómo es que se produce este proceso? Bueno, lo primero que va a producirse es que el sustrato, que es el fármaco, la droga, la sustancia que yo quiero metabolizar, se va a unir a este complejo del P450. Este complejo del P450, vean ustedes, va a estar asociado, como lo habíamos mencionado, a otras dos enzimas que van a ser la reductasa y la citocromo B5. ¿Cuál es la función de la reductasa y la citocromo B5? Va a ser donar electrones, ¿no? La citocromo reductasa va a ser el primero que va a donar electrones y el segundo que va a donar electrones va a ser la citocromo B5. Estos electrones van a interactuar con este centro de hierro para que finalmente se pueda producir el metabolismo o la inactivación del sustrato a un metabolito que sea más manejable, que no sea tóxico, que no se acumule. Y este proceso que se produce dentro de la P450 permite o requiere de la acción también del oxígeno. El oxígeno permite que se produzcan todas estas reacciones dentro del P450 y finalmente no solamente vamos a tener la liberación o la conversión del sustrato en un metabolito menos tóxico, sino que también este proceso va a terminar liberando una molécula de agua, ¿no? Vamos ahora a hablar acerca del metabolismo del músculo esquelético, ¿no? En este caso, todo el metabolismo del músculo básicamente va a estar en relación para que éste pueda ejercer su principal función, que acuérdense que la principal función que tiene el músculo esquelético en este caso va a ser la contracción muscular, ¿no? Y acuérdense que la contracción muscular obviamente va a requerir de energía. Entonces, el músculo esquelético va a tener tres sistemas por los cuales va a poder obtener energía. Uno de ellos va a ser el sistema de la fosfocreatina. La fosfocreatina es una sustancia de la cual el músculo esquelético va a poder obtener energía gracias a ¿qué? A que esta creatina, la creatina es una molécula que se origina a partir de aminoácidos, se sintetiza a partir de aminoácidos, va a estar unida a una molécula o un grupo fosfato. Esta unión de fosfato a la creatina, este enlace que une el fosfato a la creatina es un enlace de alta energía, similar a los enlaces que tiene el ATP. Entonces, esta fosfocreatina, cuando el músculo necesite la energía, lo primero que se va a utilizar o el primer sistema energético que tiene el músculo esquelético, el primero va a ser el de la fosfocreatina, ¿no? Sin embargo, este sistema de la fosfocreatina va a ser muy breve, va a durar segundos básicamente, pero va a dar básicamente un aporte explosivo de energía, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La fosfocreatina, que es la unión de la creatina, un grupo fosfato, tiene que romper ese enlace para poder obtener energía a partir de él. Esta ruptura o esta hidrólisis se puede hacer gracias a gracias a una enzima que es la CPK. Esta CPK no es otra que la famosa creatinfosfoquinasa. O sea, es una quinasa, es una enzima que rompe este enlace de la fosfocreatina. ¿Para qué? Para que se libere energía y se convierta simplemente en creatina.
Esta creatina fosfoquinasa es una enzima muy interesante e importante. ¿Por qué? Porque esta creatina fosfoquinasa es básicamente de localización muscular, exclusivamente muscular. De tal manera que cuando yo quiero evaluar daño muscular, entonces la CPK puede ser medida porque es una enzima exclusiva del músculo, ¿no? Entonces vean ustedes la utilidad que tiene la medición de esta CPK. Y también es importante decir que la creatina, que es la base en la cual se forma la fosfocreatina, esta creatina cuando es metabolizada, es catabolizada, va a formar otro compuesto que se denomina creatinina. Y la creatinina es importante porque la creatinina nos permite o es un marcador de ver cómo está la filtración glomerular de una persona. Cuando ustedes piden un examen de sangre y quieren ver cómo es la función renal, si hay una adecuada filtración glomerular, una adecuada función renal, la creatinina nos ayuda en este sentido. Y acuérdense que la creatinina viene del metabolismo de esta creatina. Entonces, el primer sistema energético que tiene el músculo va a ser este sistema de la fosfocreatina, donde al romper el enlace a través o gracias a la enzima creatina fosfoquinasa, se puede romper este enlace y liberar energía, que va a ser una energía que va a permitir la contracción muscular de forma breve, por segundos, pero sí va a dar una gran cantidad de energía de forma explosiva, ¿no? Obviamente los siguientes sistemas van a estar en relación con el metabolismo básicamente de la glucosa. Habíamos dicho nosotros que la glucosa es el principal sustrato energético de muchos tejidos, incluyendo el músculo esquelético. Esta glucosa va a poder venir de la dieta, como también puede venir de la degradación del glucógeno, ¿no? La glucosa obviamente va a ingresar primero a glucólisis. Acuérdense que la glucólisis va a tener como objetivo convertir glucosa a piruvato. Y acuérdense que aquí sucede la disyuntiva de que el piruvato puede ir hacia metabolismo anaeróbico o hacia metabolismo aeróbico. De hecho, el segundo sistema energético que tiene el músculo esquelético va a ser el metabolismo anaeróbico de la glucosa, es decir, a utilizar o a partir del piruvato poder obtener lactato. De hecho, este es un sistema energético que dura un poco más que el de la fosfocreatina, porque dura minutos, pero es un sistema limitado, porque acuérdense que habíamos dicho que finalmente luego el lactato se puede acumular y va a generar dentro de su sintomatología calambres, de tal manera que este sistema va a ser limitado en cuanto a la contracción del muscular. Entonces, acuérdense también que la formación del lactato, ¿no? El lactato va a salir hacia la vía, hacia el torrente sanguíneo y va a transformarse en glucosa en el hígado y la glucosa va a retomar nuevamente y de esa manera se genera todo un ciclo que se conocía como el ciclo de la glucosa lactato o el ciclo de Cori, ¿no? Entonces, una forma sería que pues se utilice solamente metabolismo anaeróbico y así ciertamente en la glucólisis, acuérdense que se terminan ganando también ATPs, aunque no es tan eficiente como sí lo es el tercer sistema energético que vendría a ser el metabolismo aeróbico de la glucosa. En este caso, el metabolismo aeróbico de la glucosa va a tener por objetivo, a través de lo que es el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, poder obtener energía. Y obviamente esto, si bien es un proceso lento, va a ser un proceso mucho más duradero y de obtención de mayor energía. En este caso el piruvato se va a transformar en acetilcoenzima, la acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs y se forman estos paquetitos de energía durante el ciclo de Krebs que ingresan a la fosforilación oxidativa para poder obtener ATP. Pero acuérdense que si bien la glucosa es la principal fuente energética del músculo esquelético, no es lo único, porque también vamos a ver que se puede obtener energía a través del metabolismo de los ácidos grasos, es decir, los ácidos grasos ingresan a proceso de beta-oxidación para obtener acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A ingresar a ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa.
Asimismo, el músculo tiene proteínas. Acuérdense que el músculo no solamente almacena glucógeno, sino también es una fuente, o es rico en proteínas. Estas proteínas se van a degradar en situaciones muy especiales de ayuno prolongado para originar aminoácidos, que acuérdense que los aminoácidos van a terminar también teniendo en su degradación estos cuerpos, estos esqueletos carbonados o cetoácidos que van a ingresar a la fosforilación oxidativa. Finalmente, el objetivo que va a tener va a ser poder activar a esta tepeasa de la miosina para poder obtener o para poder generar contracción y de forma controlada también activarse la bomba de calcio tepeasa para producir relajación. Acuérdense que siempre tiene que haber un equilibrio, en este caso el músculo esquelético, entre la contracción y la relajación, dependiendo de la actividad que se realice, ¿no? En el caso del tejido adiposo, lo que tienen que saber ustedes primero es que nosotros tenemos dos tipos de tejido adiposo. El tejido adiposo blanco y el tejido adiposo marrón. Acuérdense que la célula del tejido adiposo es el adipocito y cada uno de estos tejidos va a tener una característica diferente. En el caso del tejido adiposo blanco, el tejido adiposo blanco, básicamente su principal función va a ser la de almacenar energía. Esa va a ser la principal función del tejido adiposo blanco. Por tanto, la estructura del adipocito blanco van a ver ustedes que va a tener un gran contenido, una gran vesícula vacuola de grasa y va a tener este adipocito un bajo contenido de mitocondrias. ¿Por qué? Porque su principal función no va a ser oxidar las grasas, oxidar la glucosa para obtener energía, sino que su principal función va a ser la lipogénesis, es decir, la formación de grasas, la síntesis de ácidos grasos, para luego, a partir de ellos, formar lípidos, ¿no? Sintetizar lípidos, sintetizar triglicéridos básicamente, que se van a almacenar en esta vesícula o gotita de grasa. De esta manera, estos triglicéridos van a ser como la reserva energética para ante cualquier situación pueda ser utilizado como combustible. Como en este caso el adipocito blanco no utiliza mayormente los ácidos grasos para poder obtener energía a través de ellos, sino más lo utiliza para poder almacenar, igualmente la glucosa la utiliza más para almacenar, entonces por eso tiene un bajo contenido de mitocondrias, porque su principal función simplemente va a ser la de almacenar energía a través de este almacén que se hace de triglicéridos en estas gotitas o vesículas de grasa, ¿no? A diferencia del adipocito marrón. En este caso el adipocito marrón, su principal función no va a ser la de almacenar energía, sino que la principal función que va a tener el adipocito marrón va a ser la termogénesis, es decir, la producción de calor. En este caso, como para producir calor se necesita metabolizar, obtener energía a partir de las biomoléculas, entonces al contrario no tiene una vesícula grande que almacena grasa, sino tiene un gran contenido mitocondrial. Vean cuántas mitocondrias tiene este adipocito en comparación con el adipocito blanco, que tiene una que otra. Y más bien aquí las vesículas de grasa son menores porque su principal función no va a ser tanto almacenar grasa, sino utilizar estos ácidos grasos para poder obtener, producir calor. Acuérdense que el proceso por el cual se degradan o se obtiene la energía a partir de los ácidos grasos va a ser la beta-oxidación, y esto se hace en la mitocondria, por eso tiene un alto contenido mitocondrial. Y algo interesante de este adipocito marrón es que este adipocito, el metabolismo de las biomoléculas básicamente no va a ser utilizado para obtener energía para su beneficio, o sea, para que esta célula utilice la energía, sino que en este caso, estas mitocondrias que tienen los adipocitos van a ser ricos en proteínas desacoplantes. De hecho, una de ellas, que es la proteína desacoplante de tipo 1 o termogenina, va a ser una de las principales que va a estar localizadas en este adipocito marrón. Acuérdense que cuando nosotros habíamos hablado de
de la cadena transportadora de electrones y de la fosforilación oxidativa, nosotros habíamos dicho que al final de todo este transporte de electrones que sucede hay un flujo, un movimiento de hidrogeniones, y que finalmente el paso de los hidrogeniones a través de la ATP sintasa es lo que iba a producir ATP y energía. Pero en ciertas situaciones lo que sucedía es que este flujo de hidrogeniones que se había producido por el paso de los electrones en la cadena respiratoria no iba a estar acoplada a la ATP sintasa. Iba a haber un desacoplamiento entre estas dos partes eso se debía muchas veces a la presencia de proteínas desacoplantes, que lo que hacían era evitar que se forme ATP, sino que esa energía poder transformarla y expedir calor, formar calor. No, precisamente estas proteínas desacoplantes, sobre todo la tipo 1, la termogenina, se encuentra en la mitocondria de estos adipocitos marrones, de tal manera que se genere calor, ¿no? ¿Cuál es la localización que vamos a tener de estos adipocitos? En el caso del adipocito blanco, básicamente se va a localizar a nivel subcutáneo, o sea, a nivel donde está básicamente el rollito, y va a ser también el tejido adiposo que se va a encontrar a nivel visceral, es decir, rodeando las vísceras, ¿no? De hecho, este tejido adiposo visceral resulta bastante importante porque antes se consideraba que era un tejido inerte, que solamente se encargaba de almacenar la grasa, pero ahora se sabe que también tiene todo un sistema que permite formar ciertas citoquinas, ciertas hormonas que van a regular el metabolismo de la glucosa, el metabolismo de los lípidos. Entonces no termina siendo un tejido inerte que solamente almacena energía, sino también termina siendo un tejido que va a almacenar o va a producir ciertas sustancias que van a regular partes del metabolismo. En cambio, en el caso del adipocito marrón, pues su localización es muy importante, sobre todo en el neonato, la localización interescapular, ¿no?, que permite precisamente al neonato la producción de calor y mantenerlo caliente luego que se ha producido el parto. Y en el caso de los adultos vamos a tener tejido o adipocitos marrones a nivel axilar y a nivel cervical.